Bien, hermanos, hoy es el último domingo de mayo y también hasta hoy terminamos esta serie de mensajes de escuela dominical sobre la familia, sobre el padre, la madre, porque el mes de mayo lo caracteriza eso. Y quisiera, hermanos, dirigir este mensaje, aunque el título dice a los hijos, es dirigirlo especialmente a los jóvenes. Así que les invito a abrir Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan tiene, además del Evangelio, 3 cartas más hacia el final. Están en el orden hacia el final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Bien. Resulta que esta carta la escribió, como dice ahí el título, el apóstol Juan. Recordemos al apóstol Juan, aquel a quien Jesús amaba. Y dicen que estando anciano ya, escribió esta carta con mucha experiencia. Y la escribió probablemente en la última década del siglo I, es decir, entre el año 90 al 100. Algunos dicen que él murió casi de 100 años y escribió el libro de Apocalipsis también, por revelación. Así que él escribe esta carta para animar a las iglesias para que sean firmes y contra las malas doctrinas. Pero también aquí hay una serie de datos curiosos, como por ejemplo una felicitación que él hace a los jóvenes, a los padres y a todos los cristianos. Por eso aquí en el versículo vamos a leer el versículo 13. Primera de Juan 2:13, vamos a leer allí, dice lo siguiente. Primera de Juan 2:13 dice: os escribo a vosotros, dice Juan, padres, porque conocéis al que es desde el principio, es decir, a Jesucristo. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hasta ahí. Bien, el apóstol Juan dice: yo les estoy escribiendo a ustedes jóvenes, y la razón por la que les estoy escribiendo es porque ustedes han vencido al maligno. Ahora, entonces es a los jóvenes que aquí da su elogio. Bien, ¿y quiénes son los jóvenes? ¿Cuándo se es joven? Yo estaba leyendo hace unos días con motivo de este mensaje, algo de la psicología evolutiva, y dicen que la juventud se ha dividido en 2 etapas. Hay una etapa entre los 14 y los 18 años. Entonces llaman que es la primera etapa de la juventud. Y luego de los 18 a los 25, que son como los jóvenes ya maduros, cuando ya uno es plenamente joven, porque luego sigue la etapa de adulto ya, completamente, de adulto. Entonces, pensemos en eso, en la juventud en esos términos, aunque algunos dicen que uno nunca, que lo que envejece es el cuerpo, ¿no? Y que uno puede ser joven toda la vida. Ese es un buen consejo. Pero pensemos en eso. Aquí hay algunos jóvenes que están entre los 14 y los 18 años. Otros que están entre los 18 y los 25. Yo desde aquí los veo, sé cuáles son. Entonces, para que pongan mucha atención. Bueno,
¿Por qué el apóstol Juan dice yo les escribo a ustedes para animarlos? La razón es, él dice aquí es porque ustedes han vencido al maligno. Ustedes han conquistado, han triunfado sobre el maligno. ¿Y quién es el maligno? El maligno es Satanás, el diablo. Hay gente que por ignorancia anda diciendo que el diablo no existe. Y hoy en día sí que es más grande este problema, ¿no? Mucha gente dice, no, el diablo no existe. El diablo somos nosotros, dicen algunos. Otros dicen, el diablo son los actos malos de una persona. Pero no se deje engañar. El diablo existe como creer que existe Dios. El diablo es una persona, pero como es un ser espiritual que no tiene un cuerpo físico como nosotros, es por eso que no lo vemos. Pero existe, es espíritu, pero es el enemigo de nuestras almas y está muy interesado en destruirlo a usted, joven. Está más interesado en destruirlo a usted que a nosotros los viejos, porque él sabe que si lo acaba usted, acaba toda una vida. Entre más edad tiene uno, pues ya es poco lo que le queda aquí, pero a los jóvenes quiere aprovecharse de ellos desde temprano. Desea corromper la juventud y busca apartar a los jóvenes de los caminos de Dios, busca apartarlos de la iglesia, de la lectura de la Biblia, de la oración, de la compañía de los hermanos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo el diablo hace ese trabajo con los jóvenes? Primero, mediante la tentación, porque la palabra diablo viene de ahí, quiere decir tentador. La Biblia dice que el diablo es el tentador. Va a presentarle a usted, joven, y a todos nosotros, claro, por supuesto, situaciones y ocasiones para que usted caiga en sus trampas de engaño y cometa pecado. Y con eso se lo lleva al infierno desde joven. Con eso lo logra engañar y conquistar y traerlo para él. Y finalmente llevarlo al infierno. Pues bien, el apóstol Juan aquí dice que él daba testimonio de muchos jóvenes que habían vencido a Satanás, ¿no? ¿Cómo lograron los jóvenes vencer a Satanás? ¿Cómo lo lograron? Ahí más adelante vuelve y dice en el versículo 14 lo siguiente, dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que desde el principio. Y vuelve y dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, fuertes espiritualmente. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y luego dice en el 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo vencieron los jóvenes al maligno? Primero, no se dejaron llevar por el amor al mundo. ¿Qué quiere decir Juan con el mundo? ¿Qué es el mundo? A veces uno está leyendo la Biblia y encuentra, no ame al mundo, tenga cuidado con el mundo, no se deje engañar por el mundo. ¿Qué es el mundo? Naturalmente que el mundo no es la creación, porque el mundo es bello. Los árboles, los pájaros, todo lo que Dios ha hecho es precioso. No es a ese mundo que se refiere, sino, ¿qué quiere decir con mundo? Quiere decir es todas aquellas cosas que no agradan a Dios y que son pecado, que la gente practica y que son pecado. Entonces el maligno tienta
a los jóvenes por medio de las malas diversiones, las malas amistades. Primera de Corintios 15, versículo 33. Quisiera que viéramos este versículo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Hay una exhortación aquí para todos, pero es muy importante para los jóvenes. 14 a 18, 19 a 25 años. Dice, no erréis. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 33. Dice, no erréis, o sea, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto naturalmente tiene que ver con las malas amistades. Los jóvenes tienen que tener cuidado con sus amigos, porque es que el diablo trabaja a través de algunos amigos para inducirlos a ustedes al pecado. Yo me acuerdo cuando yo tenía mis 17 años, 18 años, ¿no? Fueron los amigos los que me enseñaron a tomar trago, fueron los amigos los que me enseñaron a jugar billar, fueron los amigos los que me enseñaron muchas otras cosas malas. Porque a esa edad uno quiere tener sus amistades, sus amigos, ¿no? De las fiestas, de las cosas, de la moda, de las novias, los novios. Y en esa época es la época muy peligrosa. Por eso las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y los jóvenes tienen que tener cuidado. Y eso es el mundo, con sus malos deseos. Segunda cosa, Juan dice que, ¿por qué ellos vencieron al diablo o al maligno? Porque no se dejaron llevar por el amor al mundo, claro, pero tampoco se dejaron llevar por los deseos de la carne, porque ahí en el versículo 15, dice él, no améis al mundo, y en el 16 dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice en el versículo 16. Bien, ¿y qué quiso decir Juan con eso de la carne? ¿Qué es la carne? Cuando la Biblia dice la carne, tenga cuidado con la carne, cuídese de la carne, no se deje engañar por la carne. La carne es peligrosa. ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Bueno, cuando usted encuentra la palabra carne en la Biblia, básicamente quiere decir dos cosas. Puede estarse refiriendo al cuerpo humano. Nosotros vivimos en la carne en este mundo porque estamos en un cuerpo humano. Pero principalmente la Biblia también se refiere a la carne cuando habla de los actos malos y de los deseos que uno tiene, de los pensamientos malos que salen de nosotros y no agradan a Dios, de el corazón nuestro entendido como nuestra vida interior, que es pecaminosa muchas veces. Nosotros hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres. Tenemos un corazón pecaminoso, una naturaleza pecaminosa y una naturaleza pecaminosa que nos puede engañar y que nos puede traicionar, y a eso se le llama la carne. Entonces, la tendencia natural que hay en nosotros hacia el pecado, la Biblia la llama la carne. Los jóvenes no se dejaron llevar por los deseos de la carne, algunos. Y uno encuentra, por ejemplo, en Gálatas 5:19, una serie de pecados de la carne. Nosotros ya los hemos estudiado, pero cada vez hay que recordarlo, ¿no? En Gálatas capítulo 5, versículo 19, el apóstol Juan dice, ahí habla de las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Entonces, cuando yo siendo casado me empieza a gustar otra mujer y empiezo a codiciarla y a tener mucho deseo de estar con ella, eso es un deseo de la carne.
Luego dice fornicación, cuando hay un desorden sexual en la vida de la persona, es un libertino, anda con uno, anda con otro, o la mujer igual, que es uno de los pecados de hoy en día. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entre esos pecados, entonces hay algunos que amenazan a los jóvenes hoy. Por ejemplo, la fornicación, las borracheras, las orgías. ¿Y qué es eso? En primer lugar, las relaciones sexuales sin ninguna responsabilidad. Las relaciones sexuales se inician, dicen los que han estudiado este tema, se inician mayoritariamente entre los 13 y los 19 años. Entre los 13 y los 19 años los jóvenes empiezan a examinar su cuerpo, a explorar su cuerpo. Algunos caen en la masturbación y algunos empiezan sus relaciones sexuales. Es la edad de mayor embarazo. La mayoría de madres solteras, yo no sé ahora porque ahora es más complicado, pero están entre esa edad, antes de los 19 años. Y lo mismo sucede con el inicio temprano en el alcohol. Algunos jóvenes empiezan en la fiesta, un traguito, otro traguito, otro traguito, le va gustando, fiesta en fiesta, y termina convirtiéndose en un borracho y a la postre con el vicio del alcohol. Y lo mismo las drogas, ¿no? Porque hoy en día eso es terrible, ¿no? Hay drogas de todo tipo. Cuando yo tenía 16 años era la marihuana que estaba comenzando. Ahorita es la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, las drogas sintéticas y todo este problema. Y eso circula en las fiestas de los jóvenes, donde hay desenfrenos y desorden. Entonces es una etapa peligrosa. Y Juan dice aquí que él se dio cuenta en la iglesia que habían unos jóvenes que habían sido fuertes, habían vencido al diablo, no se habían dejado llevar por el mundo, ni se habían dejado llevar por los deseos de la carne. Pero tampoco se dejaron llevar por los deseos de los ojos. Dice aquí, en el versículo que ya leímos, dice Juan, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Hay un dicho que dice, todo entra por los ojos, ¿no? Hay mucho mal en el mundo y mal dentro de nosotros por el hecho de que somos pecadores. Pero muchas cosas que nuestros ojos ven sirven para excitar los deseos carnales. Pueden haber tentaciones visuales que nos empujan a violar el octavo mandamiento. En el caso de los adultos, que es no cometerás adulterio, pero también la fornicación, como ya vimos. ¿Qué dice 1 Corintios 6:18? 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. Es una recomendación, una exhortación para todos en la iglesia y mucho más para los jóvenes. Dice, huid de la fornicación. La Biblia no dice, mire, piénselo. Yo le recomiendo que usted cuando se ha tentado a tener relaciones sexuales sin matrimonio, acostarse con alguien, piénselo, no conviene. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice aquí taxativamente, salga corriendo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice con mucha claridad. Ahora, si es cristiano hay un problema.
Si el joven es cristiano y va a la iglesia, ¿qué dice la Biblia aquí? No debe de hacer eso porque no se da cuenta que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Si usted es un verdadero cristiano, Jesucristo lo ha comprado con su sangre en la cruz y el Espíritu Santo vive en usted. ¿Cómo es que usted va a cometer pecados sexuales prohibidos por Dios? Entonces Satanás arruina la vida de los jóvenes. Intenta introducirlos en ideas equivocadas, ideas falsas, que es lo que el mundo hace. Dios manda que el placer sexual debe ser gozado dentro del matrimonio. La Biblia dice que sí, que es un gozo, es un goce. La relación sexual es placentera, pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es abominación. No agrada a Dios. El amor libre que tanto se practica hoy es una violación del mandamiento de Dios y termina llevando a los jóvenes a la desgracia y al infierno. Y hay un cuadro que siempre lo menciono aquí cuando toco estos temas, un cuadro que nos pinta Proverbios 7:6. Proverbios 7:6. Proverbios 7:6. Ahora, tiene un título terrible, ¿no? Este pasaje del capítulo 7 de Proverbios dice las artimañas de la ramera. ¿Qué es una artimaña? Los trucos de la mujer ramera, la prostituta. Y entonces aquí es como si Salomón, el sabio, se hubiera puesto en la ventana a observar a alguien que él conoce, a unas personas que él conoce. Y entonces él vívidamente describe, dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, que es lo mismo de la ventana, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Y qué quiere decir él aquí? ¿Qué es un joven falto de entendimiento? Salomón dice, yo estaba allá en el segundo de mi casa y cuando vi a un joven, yo lo conozco, es falto de entendimiento. ¿Qué es un joven falto de entendimiento? El significado es muy duro. Un joven falto de entendimiento es un estúpido. Eso es lo que quiere decir realmente. Alguien falto de inteligencia, un cabeza hueca. Entonces Salomón dice, yo vi a un joven que iba ahí por la calle, un cabeza hueca, ya lo conozco que es cabeza hueca, ¿no? El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. ¿Cuál ella? Pues una mujer que lo estaba seguramente seduciendo a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tiniebla de la noche. Cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Y bueno, usted le da lo demás en la casa, hermano. ¿Sí? Pero esa es la cosa como los jóvenes caen incautamente en el engaño. Los deseos de los ojos también los llevan a eso, ¿no? Pues hay mujeres que a veces se arreglan de una manera que es casi imposible no mirarlas, ¿no? Se arreglan de tal manera que cautivan a los hombres. También los deseos de los ojos pueden llevarnos a violar el 10º mandamiento, que es codiciar los bienes ajenos, ¿no? Entonces uno pasa y ve un carro, yo quisiera tener ese carro, ¿no? Codiciar los bienes ajenos. Yo quisiera tener esto, el amor al dinero, las cosas materiales pueden excitarnos. Ahora, es claro que
Se pueden tener cosas materiales. No es malo tener una buena casa, un buen carro, buena ropa. No es malo. El problema es cuando la persona se llena de ambición y empieza a olvidarse de las cosas del Señor y se vuelve lo que decimos ahora un materialista, ¿no? Eso es lo que es. Un materialista, siempre lo digo, no es el que vende materiales de construcción, sino es el que se enamora de las cosas, del dinero y de las cosas estas. Y aquí Juan dice, ¿cómo han vencido al maligno? Ustedes han vencido al maligno, dice él en el versículo que empezamos a leer. ¿Y cómo lo han hecho? Él dice que ellos lo han hecho de una manera clave. Volviendo aquí a nuestro versículo del comienzo, ¿qué se me hizo? ¿Ah? Él dice que ellos han vencido perdón, Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. Él dice, 2.13. Él dice que ellos han vencido también permaneciendo en la palabra de Dios. Además de luchar contra la tentación, la razón de la victoria de estos jóvenes era que la palabra de Dios permanecía en ellos, ¿no? Porque ahí en el versículo 14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Han vencido al diablo. Entonces, la razón de la victoria es que ellos habían permanecido en la palabra. La palabra de Dios estaba activa en sus vidas. La Biblia estaba presente en cada momento. La leían, la amaban y la obedecían. Por eso en Colosenses 3.16 hay otra exhortación importante. Colosenses 3.16. ¿Qué dice allí? Para poder vencer al diablo y vencer las tentaciones. Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La Biblia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Aquí no dice, bueno, lean la Biblia de vez en cuando. Miren a ver si se acuerdan de algún versículo de vez en cuando. No, aquí dice que la palabra de Dios debe ser abundante en mi mente y en mi corazón. Ahí está, lo está diciendo, more en abundancia. Entonces, estos jóvenes habían vencido porque permanecían en la palabra, tenían en cuenta la palabra. No eran de esos jóvenes que entre semana poco piensan en Dios y ni siquiera cogen la Biblia ni para leer un versículo. Por eso yo le digo a los jóvenes, ¿usted lee la Biblia todos los días? Tiene que leer la Biblia todos los días, porque cuando usted llega, las tentaciones y el diablo empieza a trabajar desde que usted llega al colegio. Ahí comienza el diablo a trabajar a ver cómo usted lo empieza a hacer caer, ¿no? Por eso usted tiene que conocer la palabra, tiene que haber mucha palabra en su cabeza y en su corazón para saber cómo actuar. Por eso David preguntaba en el Salmo 119.9. ¿Qué preguntaba David? Salmo 119.9. David, Salmo 119.9. David preguntaba, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿cómo hace el joven para limpiar su camino, la senda por donde él va, para poder vencer pruebas, tentaciones, pecado y todo? ¿Cómo lo hace? Dice, con guardar tu palabra. Es decir, con tener presente la palabra. La palabra de Dios tiene entonces un efecto limpiador.
Pero usted joven, todos nosotros por supuesto, necesita aplicar la palabra a su vida para que lo pueda limpiar. Pero si no leemos la Biblia, si poco conocemos de la Biblia, vienen las tentaciones y yo no sé ni cómo actuar porque es que ni sé lo que Dios dice. Entonces, es necesario tener presente eso. Hay que obedecer la palabra de Dios para mantenernos limpios en un mundo supremamente corrompido y malo. ¿Cómo hace el joven para no caer en tantas tentaciones y tantos obstáculos? Practicando la palabra, desde luego. Es para todos, pero especialmente para los jóvenes. Vivimos en un mundo pecador, mundo malo. Hay mucha contaminación alrededor de nosotros y por eso tenemos que andar en la palabra. Y el salmista entonces nos da en este capítulo 119 algunas instrucciones sobre cómo el joven puede mantenerse limpio. Primero, aquí dice él, ponga atención a la palabra. Primero tenemos que leer y estudiar la palabra para conocer lo que Dios quiere de nosotros. Hermano, yo conocí el Evangelio a los 23 años, ¿no? Antes de eso yo no conocía la Biblia nada. Pues casi todas las tentaciones que tenía, yo caía en las tentaciones. Porque en la iglesia católica no le enseñan a uno la palabra de Dios. Pues sí le dicen en la escuela algunas cosas, ¿no? Pero el Espíritu Santo tampoco está con nosotros para ayudarnos. No conocía la Biblia. Hay que conocer la Biblia para saber lo que Dios quiere de nosotros. Segundo, dice aquí algo en el versículo 11 de ese Salmo 119. Dice, guarde la palabra. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía David. En mi corazón, en mi cabeza, en mi corazón yo he guardado tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. Es decir, ha atesorado la palabra de Dios en su corazón. Tercero, en el versículo 13 dice algo también, dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, decía David. ¿Qué quiere decir eso? Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. He contado, es decir, él le ha contado a la gente lo que él sabe de Dios. Es decir, hay que compartir la palabra de Dios con otras personas que nosotros conocemos. Pero si usted, joven, no le habla a sus amigos de Cristo, si usted no les habla de Cristo, llega un pretendiente, por ejemplo, a las jóvenes y le dice, ay, sí, tú sí que eres divina y hermosa. Yo aquí en todo el colegio tú eres la única, que yo veo la más divina. Qué ojos tan preciosos que tienes y qué cabello tan lindo, qué cuerpo que tienes. No, pues lo último. Y entonces la niña inmediatamente dice, ay, no, pues yo soy la más bonita aquí de todos. Y entonces ni siquiera le dice yo voy a la iglesia y soy un cristiano y lee la Biblia, nada, porque tiene miedo de que si le dice eso el otro sale corriendo o la otra sale corriendo. Pero no, aquí está diciendo que usted tiene que compartir la palabra, si verdaderamente cree en Cristo. Si no cree, pues ahí sí, tal vez no. Y por último, obedezca la palabra. En el versículo 15, ¿qué dice? Decía David, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿No? Entonces, leo la Biblia, oro a Dios para que me dé entendimiento, la guardo en mi corazón y la medito, analizo y tengo en cuenta las cosas que Dios dice allí que debo obedecer. Es decir, yo respeto a Dios, respeto lo que Él quiere que yo haga. Y nuestro Padre Celestial nos dice aquí en la Biblia lo que usted tiene que hacer
para que usted obedezca. Desafortunadamente, hermanos, eso no se puede decir de algunos jóvenes en las iglesias, ¿no? Y a veces los jóvenes, estaba yo leyendo que llegan y conocen un grupo de amigos y resulta que ahí hay uno el que mejor baila, el que mejor se arregla, el más varonil, ¿no? El que más habla. Y entonces, pero resulta que es el más dañado, como dicen algunos, el más malo. Entonces, el joven no da ejemplo a veces, se deja seducir, se deja engañar. Eso es el problema. Y algunos jóvenes no dan ejemplo es porque la palabra de Dios no está activa en sus vidas. ¿Y por qué no está activa? Porque están interesados es en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida. En otras cosas no les importa la iglesia. Y a veces van por obligación porque el papá lo lleva y le dice, y se lo echa de enemigo entre semanas y si no va a la iglesia. Hermano, yo le digo a los jóvenes, nunca venga usted a la iglesia si no quiere. Claro, uno como papá tiene que decirle a los jóvenes que no puede hacer uno todo lo que ellos digan. Hay una etapa en la vida que hay que decirles, va porque va. Pero hay una etapa de la vida cuando ya han creciendo que eso ya, uno no puede andar en ese plan. Los hijos tienen que ser responsables y tomar su decisión por Cristo y venir a la iglesia a adorar a Dios de corazón, de verdad. Porque si no, significa que el Señor no los ha salvado. Y muchos de esos jóvenes están pues dominados por el amor al mundo. ¿Qué dice 1 Juan 2:15? Volviendo finalmente a ese tema. 1 Juan 2:15. 1 Juan 2:15. Él lo dijo ya. Sí, ya lo leímos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, o sea, las cosas malas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no es cristiano, de verdad. Porque uno no puede amar al mundo y al mismo tiempo amar a Dios. ¿Qué debe hacer un joven que se da cuenta de estas cosas? Debe pedirle perdón a Dios y arrepentirse. Y una pregunta final que se me ocurrió. Usted joven, o señorita o varón, ¿usted para qué está estudiando? ¿Para qué se está preparando? ¿Para qué? ¿Quiere ser médico, ingeniero, científico? Felicitaciones. Pero ¿usted le ha preguntado a Dios qué es lo que Él quiere para la vida suya? ¿Usted le ha preguntado a Dios eso? ¿Qué es lo que quiere Dios para usted? ¿Usted le ha preguntado a Dios estas cosas que son tan importantes? ¿Dónde queda la iglesia en sus planes? Porque si el Señor nos bendice, o lo bendice a usted con la oportunidad de ir a la universidad y prepararse y ser una persona importante, es para que glorifique a Dios, lo sirva a Él y sirva a la iglesia. No para que se olvide de Dios, porque entonces no hubo ninguna bendición. Entonces, ¿dónde está Dios en su vida? ¿Dónde está la iglesia en sus planes? Usted es una persona que realmente está venciendo todos los días al demonio, venciendo los malos deseos. No se deje llevar, venza al diablo. Y una manera es, tenga presente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le ayuda, lo ilumina, le da la fuerza y todo. Y ore a Dios, porque el Espíritu Santo al fin y al cabo es el que también nos fortalece para poder vencer. De manera que, mire hermano, a los jóvenes, la juventud pasa muy rápido.
Eso hablaba yo hoy con el hermano Pedro. La juventud, así, hermano. Cuando uno está entre los 20 y 25 y 18 y 16 años, uno dice, nah, ya, yo tengo todo el mundo por delante y yo voy a vivir muchos años. Y no le importa, pero cuando ya uno está llegando a los 70, 80, ya uno empieza a pensar cómo es el asunto. Y por eso que dice Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9, ¿qué dice? Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9 dice lo siguiente, le dice a los jóvenes, alégrate joven, claro, alégrese, la juventud es para gozarla y vivirla, claro, por supuesto, es una época preciosa, uno tiene buena salud, buen vigor, ¿ve? Muchas cosas, alégrese joven, claro, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tiene que saber tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, lo mismo en 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Y todo eso qué quiere decir entonces? Mire, no pierda tiempo. A los jóvenes les digo, no pierda tiempo. Aproveche su juventud. No la desperdicie en cosas que no sirven. Evite las malas amistades. Estudie juicioso. Encomiende su vida al Señor. Y Dios lo va a bendecir. Pero si usted es rebelde y no hace caso de todas estas cosas, allá usted. Problema suyo. Entonces, una pregunta final. A los jóvenes aquí, ¿de usted se puede decir lo que dijo el apóstol Juan? Los felicito, porque ustedes han vencido al maligno. Y la palabra de Dios permanece en ustedes, ¿no? Los felicito, porque ustedes son fuertes, han vencido al diablo. Y la palabra de Dios está activa en sus vidas. ¿Eso se puede decir de usted? O usted es un problema, pero para su papá y su mamá, ¿qué problema? Desde que llegó a esta edad, así yo no sé qué hacer. Y el papá y la mamá preocupados y no saben qué hacer, hermano, no. Ese es el punto, hermano. Vamos a orar.